La luz amarillenta de los estudios de la Ciudad de México en 1970 se colaba entre una densa nube de humo de cigarro, mientras el ruidito rítmico de una vieja máquina de escribir retumbaba como los latidos de un corazón bien acelerado. En medio de todo ese relajo, un hombre altísimo, un verdadero gigante, se quedaba ahí parado sin mover un dedo, con las manos hundidas en los bolsillos de un saco ya medio traqueteado. El pobre miraba hacia la nada, sintiendo que su carrera se había quedado estancada antes de siquiera dar el estirón. No había aplausos, ni risas grabadas, puro silencio de ese que cala hondo cuando uno carga con el peso de un talento que nadie pela y con la angustia de no saber cómo va a salir para la renta el próximo mes. Ese era el mero momento en que el destino de Rubén Aguirre se iba a cruzar con el de un genio chaparrito, cambiando para siempre la tele en todo el mundo con un pacto de honor de esos que son para siempre. El aire estaba cargado con ese olor metálico de los fierros de grabación y el aroma a café recién colado que inundaba los pasillos de Televisa, creando un ambiente de pura corredera y creación artística. Cada sombra en las paredes de concreto parecía contar la historia de un sueño que ya casi daban por muerto, hasta que una voz suavecita pero bien claridosa rompió la estática del lugar. Roberto Gómez Bolaños no nada más andaba escribiendo chistes en sus libretos. En ese preciso instante, estaba trazando el plan maestro de una salvación profesional que sacaría a Rubén del hoyo del anonimato y de la pura desolación. Ahí empezaba una conexión única, donde la vulnerabilidad de un gigante encontraría su puerto seguro en la visión de un hombre que veía el mundo con unos lentes de pura humanidad y lealtad absoluta. Antes de seguir, si te laten estas historias fuertes, dinos qué opinas aquí abajo. Deja tu link y suscríbete al canal. Eso nos echa la mano para seguir trayendo relatos así de intensos. El México de principios de los 70 era un hervidero de colores, ruidos de la calle y una industria del cine que ya le andaba cediendo el paso a la televisión, que ya se metía hasta la cocina de todas las casas. Pero para Rubén Aguirre, todo ese movimiento parecía que pasaba del otro lado de un vidrio empañado. Él veía el éxito de los demás mientras se las veía negras para encontrar su lugar como locutor y actor. Era un hombre imponente, un gigante de casi 2 metros que, por extraño que parezca, se sentía invisible bajo las luces frías de los estudios secundarios, donde la dignidad profesional se ponía a prueba a cada rato por la falta de lana. La incertidumbre era su sombra, y el peso de su estatura parecía reflejar lo grande de su crisis de identidad, haciéndolo dudar si algún día dejaría de ser solo un bulto en programas chafas de bajo presupuesto. La realidad de Aguirre eran puros contratos de hambre, promesas de humo de productores que siempre andaban a las carreras y la melancolía de saber que tenía mucha tela de donde cortar, pero no encontraba las tijeras adecuadas. Caminaba por los patios de la empresa como si trajera el mundo a cuestas, escondiendo tras una sonrisa de compromiso el miedo de quedarse en el olvido, de ser solo un hombre borrado por el tiempo en la memoria tan canija del espectáculo mexicano. Todavía no llegaba el traje gris impecable ni el puro que se volvería su sello. Solo había un artista cabizbajo que buscaba desesperadamente una señal de que su camino no se iba a terminar antes de tiempo. El ambiente pedía ídolos que gritaran, pero Rubén sentía que el sistema estaba hecho para tirar a la basura a los que no daban el ancho como galanes de cine o cómicos de carpa de esos que se dan puros trancazos. En medio de esa lucha silenciosa, Roberto Gómez Bolaños iba saliendo como una fuerza creativa fuera de serie. Un hombre bajito pero con un ojo clínico para entender cómo somos los humanos y cómo funciona el tiempo de la comedia. Mientras Aguirre hacía de tripas corazón para no agachar la mirada, Bolaños ya estaba amarrando su lugar como Chespirito, ese genio capaz de convertir lo más común en poesía visual y humor del bueno que no pasa de moda. Roberto tenía el don de ver más allá de las apariencias, de notar esa chispa de genialidad que a veces se queda enterrada bajo capas de miedo y falta de chances en sus compañeros. Él no buscaba actores nada más para llenar el hueco, buscaba almas que le dieran vida a los personajes que traía en la cabeza, convirtiendo la tele en un espejo de lo que somos los latinos. Esa conexión todavía era una semilla que no brotaba, pero en el aire de Televisa ya se sentía una vibra de que algo grande iba a pasar. Rubén seguía en su rutina de locución y papelitos de nada, sin saber que a unos cuantos metros, en una oficina llena de cerros de papel y café frío, Roberto ya le estaba dando vueltas a ideas que a fuerzas necesitaban a un hombre con su estampa y su modo de ser. El destino se estaba tejiendo entre el ruido de los tranvías en las calles del DF y el brillo de las primeras cámaras de color.
El encuentro de una necesidad muy honda con una visión artística de aquellas estaba a punto de tronar, creando un impacto que se escucharía por décadas en todas las casas donde alguna vez alguien se rió con una vecindad llena de colores. El momento del cambio total se dio en un encuentro de esos que parecen casualidad pero que ya estaban escritos, ahí en los pasillos que parecen laberinto de la televisora. Rubén Aguirre, con su carpeta de libretos bajo el brazo y una cara de que ya se había dado por vencido, iba para la salida cuando se topó con la mirada analítica y profunda de Roberto Gómez Bolaños. No fue el típico acercamiento de un jefe buscando un empleado, sino el reconocimiento de un visionario que acababa de hallar la pieza que le faltaba a su rompecabezas. Roberto no vio solo a un tipo alto con voz de locutor. Vio la autoridad natural, la elegancia media tristona y el potencial cómico que la estatura de Rubén podía dar si se pulía con el toque adecuado. Ahí, entre la corredera de los técnicos y el ruido de la escenografía que movían, la balanza se inclinó para siempre. Roberto, con esa seguridad de quien ya sabe cómo contar una buena historia, invitó a Rubén a platicar, una charla que le iba a dar la vuelta a su vida profesional de un jalón. En esa plática cortita pero sustanciosa, Bolaños le soltó una visión que iba mucho más allá de un papelito de relleno. Retó a Aguirre a que soltara las fórmulas de siempre y se aventara a algo experimental y de verdad. El empujón no fue solo una oferta de chamba. Fue un rescate de su identidad que sacó a Rubén de su zona de confort y de ese pesimismo de creer que ya no tenía futuro. La propuesta de Roberto era clarita. Quería hacer algo que nadie más se atrevía a hacer, y necesitaba la lealtad y el talento de Aguirre para que esa locura agarrara forma frente al público mexicano que ya pedía algo nuevo a gritos. A algunos directores de la empresa no les cuadraba la idea de ver a un hombre tan bajito junto a un gigante de casi 2 metros, pero esas dudas solo le dieron más cuerda a Bolaños. Rubén sintió, por primera vez en años, que alguien de veras se la estaba jugando por él, por su esencia, y no solo porque su altura sirviera para chistes babosos. El punto de quiebre fue los supergenios de la mesa cuadrada, donde Aguirre le dio vida a Shorty, un personaje que ya traía ese aire de sofisticación que definiría su carrera. Ese movimiento brusco en la vida de Rubén fue la chispa que terminó con sus dudas y lo puso en camino directo al éxito mundial, transformando su antigua tristeza en una herramienta para crear arte bajo la batuta de Roberto. Al aceptar el reto, Rubén Aguirre no solo estaba firmando un contrato, estaba sellando un pacto de honor con el hombre que vio su luz cuando todos los demás puro desprecio le daban. Ese encuentro fue el sacudidón necesario para despertar al actor que traía dormido y demostrar que el destino, muchas veces, es estar frente a la persona correcta cuando uno se siente más amolado. El cambio se notó no solo en los créditos de la tele, sino en el brillo que le regresó a los ojos a Rubén, que por fin entendió que su altura no era un estorbo, sino el pedestal donde su grandeza se iba a lucir. El mundo de la comedia se iba a sacudir con la entrada de un gigante que, llevado de la mano de un maestro, iba a enseñar que la amistad es el mejor libreto que se ha escrito. Las primeras grabaciones de los supergenios fueron como un laboratorio de química, donde Rubén empezó a sentir el peso de ser la pareja perfecta para la genialidad de Roberto. En cada ensayo, se hacían más cuates, y Rubén se daba cuenta de que Bolaños no solo buscaba la risa fácil, sino una conexión inteligente que subiera de nivel la comedia en México. El estudio era un lugar para probar de todo, donde el ruido de las cámaras se mezclaba con el murmullo de ideas que se aventaban los dos amigos en los descansos. Rubén, que ya estaba acostumbrado a que nadie lo pelara, de repente era el mero centro de una revolución creativa que le pedía una precisión que nunca le habían exigido. Pasar de ser un don nadie a ser la pieza clave de algo tan nuevo le daba una mezcla de emoción y un miedo sordo de no dar el ancho ante el maestro. Tras bambalinas, Rubén se fijaba en cómo Roberto escribía como loco en servilletas y hojas sueltas, viendo cómo el genio le sacaba humor hasta a la tristeza más honda. Eso se le fue pegando a Aguirre, que se pasaba las noches en vela estudiando sus diálogos y buscando el tono de voz exacto que mezclara la autoridad con la ternura. Empezó a entender que su chamba con Bolaños era ser el apoyo, el que ponía orden en el desmadre cómico que Roberto armaba tan fácil. Había una complicidad en las miradas cuando grababan, un código secreto que decía que los dos sabían que estaban haciendo algo que iba a durar para siempre. El crecimiento de Aguirre se notaba no solo al actuar, sino en cómo caminaba por los pasillos de Televisa, bien derechito, como quien por fin encontró su misión en la vida.
En un momento de pura duda, Rubén le preguntó a Roberto si de veras veía futuro en esa pareja tan dispareja. La respuesta de Bolaños no necesitó palabras, solo le entregó el libreto de la primera aparición del profesor Girafales, un personaje que resumía toda la elegancia y la paciencia que Roberto veía en Rubén. El impacto de recibir un papel hecho a su medida hizo que a Aguirre se le hiciera un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que Roberto no solo le estaba dando chamba, le estaba levantando un altar a su talento, protegiéndolo de lo mediocre del medio. El traje bien cortado y el sombrero del personaje se volvieron para Rubén una armadura de dignidad que portaría con orgullo toda su vida profesional. La creación del profesor Girafales fue el detalle que amarró la lealtad de Rubén con Roberto, cambiando lo que la gente pensaba de un actor de reparto. Mientras el público empezaba a reconocerlos en la calle, Rubén se mantenía bien humilde, siempre dándole el crédito a la visión de su mentor. Se sentía como un satélite dando vueltas alrededor de un sol brillante, pero un satélite que recibía el calor suficiente para brillar con luz propia. El éxito no se le subió a la cabeza. Valoraba cada segundo de la estabilidad que Roberto le había dado. Esa amistad fue el cimiento invisible sobre el cual se levantó toda la vecindad del Chavo. Cuéntame qué piensas de este momento. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Conforme el Chavo se volvía un fenómeno en todo el continente, la presión de fuera empezó a estirar la liga de esa relación tan cercana. Otros productores buscaban a Rubén con promesas de programas solitos, donde él fuera la estrella y no tuviera que compartir el foco con nadie. Pero Aguirre solo veía en esas ofertas un eco de la soledad que sintió años atrás. Sabía que su brillo venía de la armonía que Roberto creaba. Mandaba a volar cada oferta con una cortesía bien fría, reafirmando por dentro su compromiso con el hombre que lo sacó de la oscuridad. Esa lealtad de hierro fue su escudo contra las tranzas de la industria, manteniéndolo enfocado en el trabajo en equipo que estaba haciendo historia y cambiándole la vida a millones de niños y adultos. En los estudios, el puro que cargaba el profesor Girafales se volvió su símbolo. Fue idea de Roberto para darle un aire de sabiduría y calma. Para Rubén, prender ese puro antes de cada escena era como un ritual para conectar con la seguridad que ahora sentía, una confianza que Roberto le había ayudado a pulir. Se acordaba de las noches de miedo en 1970 y las comparaba con su realidad de ahora, sintiendo mucha emoción cada vez que veía la marca de labial de Doña Florinda en su cachete. El humor era lo que se veía por fuera, pero por dentro era la gratitud de un hombre que sabía que, sin el gesto de Roberto, probablemente no sería más que un hombre olvidado en la historia del radio en México. Un día, la cosa se puso tensa en los foros por las prisas y fallas técnicas que amenazaban el episodio. Roberto, que ya andaba bien estresado, encontró en Rubén la calma que necesitaba para seguir dirigiendo con claridad. Aguirre no necesitaba guión para saber cómo apoyar a su amigo. Se quedaba ahí, firme como un roble, recordándole a Roberto que no estaba solo en esa bronca. Ese momento de apoyo mutuo dejó claro que eran como el hambre y las ganas de comer. La genialidad de uno se alimentaba de la lealtad inquebrantable del otro. El pacto no estaba en un papel. Se vivía en cada gesto de respeto en las jornadas pesadísimas de grabación. Descubrir que el éxito también traía chismes y acoso de la prensa fue un golpe para Rubén, que prefería estar tranquilo que andar en boca de todos. Roberto, como el guía y escudo que era, les enseñaba cómo no caer en las trampas de la fama, cuidando el corazón de Aguirre. Esa fragilidad de Rubén ante el ojo público la compensaba Bolaños, que se aventaba los pleitos de contratos y burocracia para que sus actores se dedicaran nada más al arte. Aguirre veía en eso un acto de amor de hermanos, algo que iba mucho más allá de lo que un director hace por un actor, amarrando todavía más su conexión espiritual. Cada que llegaban a un país nuevo, Rubén sentía la responsabilidad de ser un ejemplo para los maestros y alumnos que veían en Girafales un símbolo de educación. Se lo platicaba a Roberto en los viajes, donde los aeropuertos se llenaban de gente que los quería como si fueran santos. Bolaños siempre le recordaba que ese cariño era por la verdad que le ponían a cada escena, una verdad que solo salía porque confiaban plenamente el uno en el otro. Esas pláticas en hoteles lejanos y aviones ruidosos eran lo que le daba cuerda a Aguirre, confirmándole que quedarse con Roberto había sido la mejor decisión de su vida. Pero no todo era color de rosa. El tiempo no perdona y empezaron los achaques y el cansancio en el grupo.
Rubén veía cómo Roberto se iba haciendo mayor y la carga pesadísima que era mantener el nivel por tantos años sin perder la chispa de la vecindad. Muchas veces le tocó ser el mediador, usando su altura y su modo tranquilo para calmar las aguas cuando el cansancio ponía a todos de malas. A Aguirre ya no le movía la lana, sino cuidar ese mundo que Roberto había creado con tanto amor. La vecindad era como una familia con sus fallas, pero unida, igualito a lo que ellos vivían detrás de cámaras. Un día, solo frente al espejo del camerino, Rubén no vio nada más al profesor Girafales, sino al hombre que Roberto salvó del olvido en 1970. Tocó la tela de su traje y sintió una gratitud inmensa, sabiendo que cada hilo de esa ropa era gracias a la oportunidad que le dio su gran amigo. El final de la serie le traía sentimientos encontrados, la satisfacción de la chamba bien hecha y el miedo a lo que seguía. Pero sabía que, pasara lo que pasara, su historia y la de Roberto estaban amarradas como dos notas que juntas hacen una música perfecta. El suspenso ahora era el silencio que empezaba a caer en los estudios, donde antes todo era risa y movimiento. Esa amistad aguantó el paso de los años como un árbol viejo y fuerte, manteniéndose firme aunque las luces se fueran apagando. Rubén veía a otros compañeros tomar rumbos distintos, a veces entre pleitos legales bien feos, pero él se quedó al pie del cañón con Roberto, como un ancla en plena tormenta. Abogados y periodistas lo buscaban para que soltara la sopa de algún escándalo, pero Aguirre no soltaba nada, honrando el pacto de nunca traicionar al hombre que le dio sentido a su vida. Para él, la dignidad valía más que cualquier cosa, y lo que construyeron era sagrado. No iba a dejar que se manchara por envidias o ambiciones de última hora. Acordarse de las épocas de vacas flacas y de las crisis en México servía para valorar lo que es tener un amigo como Roberto, que siempre buscaba cómo echarle la mano a los suyos. Rubén nunca olvidó cómo Bolaños usó sus influencias para que a él no le faltara chamba, incluso cuando la tele le cerraba las puertas a los actores más grandes. No era caridad, era reconocer que el talento de Rubén era pieza clave en todo lo que tuviera el sello de Chespirito. Ese apoyo emocional y económico fue lo que dejó que Aguirre anduviera con la frente en alto incluso en los tiempos difíciles que vinieron después del programa. Rubén sentía que el profesor Girafales era como una parte de él mismo buscando respeto y orden en un mundo medio loco. Veía en el personaje esa educación que Roberto tanto quería promover y se sentía orgulloso de ser quien llevara ese mensaje de civismo y amor platónico. El detalle de las flores que siempre le llevaba a doña Florinda se volvió un ícono de ser terco en el amor y de ser romántico, valores que Rubén también tenía en su vida y con Roberto. Cada ramo que entregaba en escena era, en el fondo, un gracias silencioso al público y al creador que lo dejaron vivir ese sueño por tanto tiempo. Llegaron los 90 con sus cambios y nuevas tecnologías, pero la pareja Aguirre Bolaños seguía firme como un bastión de la comedia con alma. Rubén se adaptaba, pero sin soltar la esencia que Roberto le dibujó aquella tarde de 1970. Sentía que su misión era cuidar el legado, ser el guardián de las memorias de una época que difícilmente se iba a repetir. Su complicidad ya no necesitaba palabras, eran décadas de haber vivido de todo, desde el frío de los estudios hasta los gritos de estadios llenos en toda Latinoamérica. Eran sobrevivientes de la época de oro, unidos por un lazo que el tiempo solo hacía más fuerte. Al final de cuentas, al mirar hacia atrás en sus momentos de soledad, Rubén Aguirre entendía que lo más fregón de su vida no fue la fama, sino la amistad pura de Roberto. Veía en cada arruga de su amigo la historia de un éxito hecho con sudor y risas, y una lealtad que no se ve seguido en este medio tan pesado. Su historia no estaría completa sin ese capítulo donde el gigante le da las gracias de todo corazón al genio Chaparrito. Rubén estaba listo para lo que viniera, sabiendo que mientras alguien viera una repetición del Chavo en cualquier parte del mundo, ese pacto de honor entre él y Roberto seguiría vivo, inspirando a otros a valorar a quien te da la mano cuando todo está oscuro. Cuando ya se estaba bajando el telón y llegaba el nuevo siglo, la salud y la cartera de Rubén Aguirre empezaron a sufrir tormentas que ni el mejor libreto podía calmar. El hombre que fue la pura autoridad con el profesor Girafales se vio enredado en problemas de salud crónicos, y para colmo, un accidente de coche muy feo le dio un bajón a sus ahorros de forma despiadada. La urgencia de su situación dolía mucho comparada con el éxito eterno de sus programas. Se sentía un vacío de necesidad donde antes había puros aplausos. Rubén, que siempre fue muy orgulloso de su dignidad,
Sentía el peso de una injusticia. La industria que tanto dinero hizo con él, ahora parecía darle la espalda cuando más necesitaba apoyo. El miedo a que se olvidaran de él económicamente era una sombra constante en su vejez. Pero en medio de todo ese relajo de presiones y broncas, Roberto Gómez Bolaños siguió ahí, como un faro que no se apaga. Aunque Roberto ya estaba también mal de salud y vivía retirado en Cancún, nunca dejó de hablar con Rubén. Era el apoyo invisible que no dejaba que el gigante se cayera por las deudas de los médicos. Su conexión pasó de ser profesional a ser un rescate humano total. Bolaños movía sus influencias y sus propios recursos para que a su amigo no le faltara casa ni atención médica de la buena. Esa ayuda que nadie veía, lejos de las cámaras y los chismes de las revistas, era la prueba de fuego de que el pacto de 1970 seguía bien firme. La cosa se ponía más triste conforme Rubén veía que otros compañeros se iban yendo, sintiendo que el círculo de la vecindad se estaba cerrando ya para siempre. Cada llamada entre ellos era bien solemne. Sabían que el final estaba cerca, pero no se amargaban ni le reclamaban al destino. Rubén ya quería decir públicamente todo lo que Roberto lo ayudaba, pero Roberto, tan discreto como siempre, prefería que esa lealtad se quedara como un secreto entre caballeros. La gente pensaba que Aguirre estaba solo en sus penas, pero por dentro recibía todo el cariño y la lana que venía directo de las manos de quien lo creó como artista. Eso era lo que le daba fuerzas a Rubén para seguir luchando contra sus achaques. Cuando se supo en las noticias que Rubén andaba mal de salud, todo México se conmovió al ver que un ícono así también era de carne y hueso. A Aguirre le pesaba mucho que le tuvieran lástima, porque él prefería que lo recordaran con la elegancia del profesor que nunca perdía el estilo. Roberto, dándose cuenta de ese dolor, le mandaba puros mensajes de ánimo, recordándole que su grandeza no estaba en lo que tenía en el banco, sino en el hueco que dejó en el corazón de millones. Esa urgencia por hacer sentir bien a Rubén fue lo que preparó todo para que al final se supiera la verdad de una amistad que aguantó lo más gacho, la vejez y la falta de dinero. La tensión entre lo que fue y lo que era en ese momento se sentía como una tragedia de esas de a de veras, donde el héroe tiene que sacar fuerzas de flaqueza para no doblarse. Rubén se quedaba viendo fotos viejas, sintiendo el olor del tabaco y el café que le recordaban sus años de gloria con Roberto. Entendió que la revelación más grande de su vida no fueron sus chistes, sino la mano que nunca lo soltó, ni cuando él ya quería tirar la toalla. Todo ese sentimiento de años de lealtad iba a terminar en un reconocimiento que le cambiaría la idea a todo México de quién era realmente Roberto Gómez Bolaños. En esa etapa, Rubén ya no quería volver a actuar. Solo quería estar en paz sabiendo que su camino lo cuidó el hombre que más respetaba. Su conexión era ya algo espiritual, preparándose para el gran viaje que los dos sabían que venía, pero enfrentándolo con la valentía de los que ya ganaron todas las batallas. La historia no era sobre la muerte, sino sobre lo eterno de un gracias que se renovaba con cada cosa que Roberto hacía por Rubén. Todo estaba puesto para el final, donde el silencio de la gratitud se volvería un grito de amor de hermanos que callaría cualquier chisme o el olvido de la misma industria. El momento mero bueno de toda esta historia fue cuando Rubén Aguirre, ya con la salud muy amolada y la voz quebrada, decidió soltar la sopa sobre lo que de veras era su relación con Roberto ante un México que no daba crédito al ver cómo sus ídolos se apagaban. No fue un anuncio de esos con trompetas, fue una confesión con una verdad moral que te deja mudo. Rubén reveló que, en cada crisis de lana y en cada ataque de la prensa, Roberto fue su escudo y el que le echó la mano sin decir nada a nadie. El gran giro de la historia no fue el éxito en la tele, sino el gesto de un creador que no dejó que su amigo se hundiera en el abandono. Ahí el público entendió que la risa que disfrutaron por años se sostenía por un pacto de amor fraternal que pasaba tras bambalinas. En esa escena de la vida real, Rubén contó como Bolaños, aunque él también anduviera cansado y solo, nunca dejó que Aguirre sintiera el frío del desprecio que les dan a los actores viejos. El clímax fue ver a ese gigante de 2 metros, que siempre fue la autoridad, doblándose de la emoción ante el recuerdo de un hombre bajito que le enseñó qué significa la lealtad. Ahí se le cayó la máscara al profesor Girafales y quedó el ser humano agradecido de corazón. Lo más importante de todo el relato fue ver que Roberto no solo escribió libretos, sino que fue el arquitecto de la dignidad de sus cuates más cercanos. Esa revelación nadie la olvida, porque le cambió el chip a millones que veían en Bolaños solo a un genio del humor,
y no al hombre con un corazón de oro que era. El punto clave de la historia es que Roberto le dio la luz del escenario a Rubén para que brillara, pero fue en lo oscurito de la vida real donde hizo su mejor obra al salvarle el alma a un amigo que ya andaba desesperado. Se acabó el misterio y quedó una sensación de justicia para todos los que siguieron a la vecindad. La verdad sobre el apoyo de Roberto quedó como su último testamento, poniendo esa amistad en un nivel sagrado donde cuidarse el uno al otro era la única ley. Ese giro en la historia cayó a todos los que hablaban de pleitos en el elenco, dejando el foco en la única relación que no se rompió nunca. Rubén Aguirre, al contar la generosidad de Roberto, no quería que le tuvieran lástima. Quería que se supiera quién era de veras el hombre que lo rescató en 1970. Fue el cierre de una vida dedicada al arte y a dar las gracias, donde el mejor premio no fue la lana, sino saber que alguien lo quiso y lo cuidó siempre. La historia llegó a un punto donde ya no hay vuelta atrás. El legado del chavo ya no es solo de risa. Es una lección de cómo la lealtad te puede salvar la vida de que te olviden o te arruines. Cuando Roberto Gómez Bolaños se nos fue en 2014, no solo se acabó una época de la tele, sino que a Rubén Aguirre le cayó una tristeza muy honda en sus últimos años. Se notó luego, Rubén ya no solo cuidaba un legado, era la prueba viviente de una promesa que se cumplió hasta el último suspiro. El que ya no estuviera su amigo cambió su forma de ver el tiempo. Se guardó más en su casa de Puerto Vallarta, donde el silencio de la vecindad que ya estaba vacía se sentía en su día a día. Entendió que el ciclo que empezó en esa oficina de Televisa ya se estaba cerrando, dejando un camino de honor que nadie puede borrar. El final de este camino nos mostró a un Rubén Aguirre en paz, disfrutando de la dignidad por la que Roberto tanto peleó. Aunque vivía de forma sencilla, le sobraba respeto. Lo visitaban fans que no solo veían al actor, sino al hombre que fue leal a su maestro hasta las últimas consecuencias. Ya no tenía miedo de que lo olvidaran, ahora celebraba los recuerdos, y sus achaques los llevaba con mucha serenidad. Se veía más su humanidad cuando, aunque ya andaba muy débil, siempre hablaba bien de Roberto, queriendo que todo el mundo supiera que lo mejor de Chespirito era cómo cuidaba a los suyos. El cierre de toda esta historia se dio cuando Rubén Aguirre por fin descansó en junio de 2016, apenas 2 años después de su gran amigo. Parecía que el mismo Roberto había escrito ese final. La lección final es que Rubén no solo hizo de profesor, sino que nos enseñó a todos que ser agradecido es lo único que no pierde su valor con los años. Se fue de este mundo como un grande, como el protagonista de una historia de amistad y de cómo una mano amiga te puede hacer eterno. Su vida nos dejó un mensaje bien profundo sobre lo que queda cuando se apagan las cámaras: el carácter, el cariño y el saber que nadie tiene por qué andar solo cuando las cosas se ponen color de hormiga. La obra más grande de Roberto Gómez Bolaños no fueron sus programas ni sus libretos que le dan la vuelta al mundo, sino cómo le cambió el destino a cada amigo que protegió. Viendo la vida de Rubén Aguirre, nos damos cuenta de que la magia de la vecindad no estaba en los chistes, sino en el pacto de un hombre que usó su luz para iluminar a los demás. Esta historia del gigante que salió de la oscuridad nos enseña que el éxito de todos juntos es la única forma de no morir nunca, y que la lealtad se demuestra con hechos y con estar ahí cuando el otro más lo necesita. Roberto fue el guía de muchos, pero Rubén Aguirre fue su mejor ejemplo de amistad y dignidad. Al final, lo que queda no son las risas grabadas ni los sets de cartón, sino la lección de que a un genio se le conoce por cómo trata a los que no tienen nada que darle más que su lealtad. Si el arte se parece a la vida, la de Rubén y Roberto les ganó a todas, dejando en el aire el olor de las flores del profesor Girafales y el humo de un puro que decía que a un compañero nunca se le deja solo. ¿Y tú? ¿Qué piensas que dice esto sobre lo que somos y las decisiones que tomamos? Pon tu comentario. Si tú fueras Roberto, ¿le darías el lugar a un amigo para salvarlo? ¿O te quedarías con toda la fama para ti solito? Déjanos tu comentario.